Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y vídeos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial DC Comics y su universo de personajes de historietas. Su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos Los 5 Inferiores, una parodia de personajes de DC Comics hecho para DC Comics. ¿Qué tal, amigos de nuestro canal? Hoy les vamos a contar acerca del equipo más extraño, raro y quizás loco del universo DC, y ese se trata de Los 5 Inferiores, pero que le podemos decir con la sigla E5. Son un equipo de superhéroes que fueron creados por la editorial DC Comics, aparecieron en las páginas de la revista de historietas Showcase, volumen 1, número 62, de mayo a junio del año 1966, y creadas por el escritor y guionista Nelson Bridger y el artista Joe Orlando. Estos personajes se crearon para representar un equipo cómico y una parodia a los mismos personajes de la DC Comics. La premisa de estos personajes es que son hijos de un grupo de superhéroes llamado los Freedom Brigade, que más adelante también tendremos otro video sobre ellos. Otro equipo que resultó siendo la parodia a la Liga de la Justicia. La mayoría de los miembros de los 5 inferiores fueron el trampolín para otros personajes populares de DC, aunque la apariencia de Merryman, que es uno de los personajes protagonistas de este equipo, se inspiró en la apariencia de Woody Allen, el famoso actor de cine. Sus historias originalmente ocurrían en un universo alterno muy similar al universo DC, con la diferencia de que habían sido excluidos de su propio mundo, porque allí también existían una contraparte de los personajes del universo DC como tal. Pero en este caso, este universo se le conoce en ese tiempo como Tierra 12 de la época precrisis. El nombre como tal siempre han sido los 5 inferiores. Son un grupo de seres humanos como tal, pero que adquirieron poderes gracias a sus habilidades heredadas de sus padres. Asimismo, son los hijos del equipo que he mencionado, de la Brigada Libertad o Freedom Brigade. Entre los miembros que se destacan a Merryman, Albatman, The Wimp, Fighter, Doom Downey, y todos obviamente son estadounidenses. Su estatus actual, pues de acuerdo a lo que se va estrenando dentro de poco con la miniserie que llega en septiembre, es que regresan a la continuidad después de haber sido miembros, después de haber tenido una aparición en la miniserie de Batman de 2052, que esa es la última aparición que se supo de este personaje. Historia de sus publicaciones. Bueno, después de aparecer en las páginas de la revista Showcase entre los números 62 a 65 del año 66, obtuvieron su propia serie que apenas duró 12 números. Los primeros 10 tenían material inédito y se publicaron entre 1967 a 1968. Los números 11 y 12 de su propia serie, que se publicaron en 1972, se utilizaría bajo el título de Inferior 5 en lugar de letrar la palabra completa, o sea, la palabra inferior y el número 5 grande. Y todos los demás números anteriores se reimprimieron excepto las portadas. Nada cambiaría con la alteración del título como tal. El equipo ha aparecido posteriormente solamente como invitados de manera esporádica en algunas publicaciones, luego de que su serie fuese cancelada, ya que su siguiente aparición se registraría en las páginas de la revista Showcase volumen 1, número 100 de mayo de 1978, durante la Edad de Bronce, o sea, lo que abarca entre los años 70 y los años previos a la saga de la Gran Crisis de los cómics. Entre otras apariciones también se había incluido entre 1 y 2 paneles, ya que hubo un desacuerdo de algunas apariciones sobre si estos personajes eran los 5 inferiores, debido a que hubo un problema en algunas de esas historias, porque no siempre coincidían en sus historias, sobre todo cuando se dio la publicación de la Crisis de las Tierras Infinitas. Por ejemplo, una de las historias más recordadas, La Guerra de Oz y El País de las Maravillas, que fue un crossover entre la Subcrypt de Tierra C, los personajes de superhéroes animales con los que tuvieron aparición del mes de marzo del 86, junto con la reaparición de estos mismos en una serie de Grant Morrison en las páginas
apenas del cómic de Animal Man, en la etapa de esta serie, cuando estaba introduciéndose este personaje con las ideas similares a las que se aplicarían en los cómics de la Doom Patrol de Vértigo. Así que además también tuvieron una serie limitada por esa época, así también que se les vería en el Elseworld Liga la Justicia Otro Clavo, la secuela de El Clavo, donde aparecerían al lado de Flash y Atom cuando estos viajarían entre dimensiones paralelas. Aunque en las historias originales de los 5 inferiores se hacían frecuentes referencias a otros prominentes héroes del universo DC, en la miniserie que les menciona La Guerra de Oz y El País de las Maravillas, en el número 3 de marzo del 86, se había revelado que sus aventuras habían estado ocurriendo en Tierra 12, es donde realmente se descubre como tal del propio multiverso DC original, y que tenía sus propios doppelgangers de la propia Liga de la Justicia, de los Jóvenes Titanes, etc., y el resto de personajes del universo DC, lo que significaba que tales referencias culturales a los otros personajes de DC Comics estaban fuera de su continuidad tradicional en lo que respecta a los héroes de Tierra 1 del universo DC pre-crisis. Tras el final de los acontecimientos narrados en la Crisis de las Tierras Infinitas, donde los 5 inferiores habían tenido sus cameos secundarios en segundo plano, la única aparición en la continuidad oficial del equipo como tal fue en la serie Ángel y el Mono del año de 1991, que más tarde también hablaremos de esos personajes, donde revelaron que Ángel y Don Bunny son medio hermanas. Los miembros de la Liga de la Justicia de América tuvieron sus propios cameos con dicha serie, lo que indicaba que los 5 inferiores ahora podían existir de manera como tal en la nueva continuidad, que fue el resultado de la Crisis de las Tierras Infinitas que se dio después de 1986. Los 5 inferiores reaparecerían en el número 14 de la serie de historietas de Batman The Brave and the Bold, basada en la serie animada de televisión. Los 5 inferiores se unen con la Legión de Héroes Sustitutos en el número de Batman The Brave and the Bold número 35, y en el universo DC harían equipo con el Batmite, o sea el Batiduende, en la miniserie Batmite de diciembre del 2015, en la etapa de los Nuevos 52, y más recientemente se hizo un anuncio en el que tendrían una miniserie protagonizada por ellos en este mes del 2019. El escritor de historietas Steve Garber propuso hace unos años una versión madura de los personajes para la línea de los cómics del sello Vértigo sobre los 5 inferiores, como una versión oscura y que resumía los cómics homónimos cuando estos fueron publicados en su tiempo, pero esta idea sería rechazada, puesto que Garber posteriormente declaró que la razón por la cual se había rechazado la propuesta era que la editorial DC había expresado que la razón de no publicar tal propuesta se debió a un argumento del título que haría que los propios personajes de los 5 inferiores los mostrasen más inferiores de lo que ya eran como tal, es decir, peores que un hazme reír, o incluso peor que los Teen Titans Go para los que son haters de la serie. Biografía del equipo. Los 5 inferiores son la progenie y herederos de otro equipo cómico de superhéroes conocidos como la Brigada de la Libertad, un equipo de aventureros disfrazados de una tierra alternativa conocida como Tierra 12, que estaba establecida como una propia continuidad desde antes de la Crisis de las Tierras Infinitas. Después de la brigada que se había retirado, se dedicaron a presionar a sus hijos para que siguieran su camino y su legado usando sus dones y poderes. Una tarea nada fácil, porque apenas intentaron y lo hicieron apenas a medias o incluso de manera mediocre. Solo se documentarían algunas de sus aventuras con sus antiguos enemigos de sus padres y una visita a Asgard para conocer a los dioses nórdicos. Sin embargo, apenas estuvieron fuera de su propia línea de tiempo y universos cuando se les presentó la crisis y aparentemente sobrevivieron de alguna manera. Más adelante se encontrarían que esos se encontraban haciendo equipo con la Subcrypt del Capitán Zanahoria durante el crossover La Guerra Oz Wonderland, o la guerra del País de Oz contra el País de las Maravillas. Don Bunny se reuniría más tarde con su media hermana Angel O'Day, una detective que formaba parte de la agencia de detectives Ángel y Mono, y por cierto es la serie que sería una de las que cerraría este ciclo de 3 videos consecutivos de estas historias parodia de la historieta Ángel 8 en la Tierra. Sus siguientes paraderos de estos personajes nunca se revelaron posteriormente. Los nuevos 52 de su renacimiento. Si bien, como mencionaba, este equipo no tuvo una aparición prominente desde el reinicio de continuidad, a excepción de la miniserie Batmite de la iniciativa Los Nuevos 52 de 2015, no fue sino hasta el anuncio del mes de junio de 2019 que DC anunciaría que para el mes de septiembre de 2019 traería una miniserie centrada en estos personajes, lo cual según la premisa de esta historia los involucrará en una reaparición oficial que será escrita por Jeff Lemire y Kev Giffen, donde tratará de cómo los 5 inferiores serán mostrados como un grupo de inadaptados en el punto de mira de unos misteriosos personajes, debido a que ellos se habían encargado de presenciar diversos sucesos del universo DC. Bueno, entre los miembros que se destacan de estos personajes son Merriman, mejor conocido como Myron Victor, que su profesión era originalmente un artista cómico. Bueno, Bob Wilkins es hijo de Tip Patriot y
The Lady Liberty, parodia de Miss América y el tío Sam, los héroes de los combatientes de la libertad de Quality Comics, y es descendiente de Yellow Jacket y Crimson Chrysanthemum. Obviamente parodias al Avispón Verde y Scarlet Pimentel. Es el líder del equipo. Él usa un atuendo de bufón después de que se había sido durante la primera aparición con el equipo que iba a hacer el ridículo. Bien podía darse mejor este papel. Él es muy inteligente, lo que le convierte en el único miembro del equipo que conoce a fondo las desventajas de su propio equipo. Aunque es entrenado en artes marciales, es físicamente un tipo con carácter de debilucho y perdedor, con la habilidad de practicar sus habilidades para ciertas situaciones. Estuvo obviamente presente durante el evento de Crisis Final como líder de un grupo de inadaptados que vivían en la denominada dimensión de Limbo, una dimensión que originalmente que tuvo su aparición en las vainas de Animal Man de la época de Grant Morrison, que habían estado liderando un grupo de estos personajes para ayudar a todos los Supermanes del multiverso a defenderse del ataque del monitor corrupto conocido como Mandrake el Oscuro. Superman asimismo destacó de cualquiera que pudiera considerarse un héroe. Otro de los miembros es Adam Warman, conocido como Leather Band en su alter ego. Es mejor conocido por un Beach Combat en su cotidianidad. Él es hijo de Mr. Knight, una parodia a Superman, y de Mermaid, la parodia a Aquaman en su versión femenina. Él es un ser super fuerte y es capaz de vivir bajo el agua, tiene poderes heredados de ambos padres, pero también es algo torpe y estúpido. De acuerdo con su herencia semisubmarina, requiere un contacto periódico con el agua, que puede consistir simplemente en vertérsela a sí mismo con una regadera. Su nombre clave resulta ser parte de un juego de palabras, tomando en cuenta la palabra Aquaman, su apellido Brent, y que rima con el apellido civil de Superman, Kent. De hecho, casi esa palabra incluso tiene que ver con la palabra hormiguero, uniendo la palabra man, o sea, en inglés, hombre. The Blim, conocido también como Herman Kramer, cuya profesión es famosa por ser un dueño de un restaurante. Es el hijo obeso del Capitán Swift, otra parodia de los personajes de la Liga de la Justicia, en este caso de Flash. Ese puede volar también como su padre, pero como carecía de poderes de velocidad como los de su padre, solo podía volar a velocidades muy lentas, con una cola de viento. Fue uno de los pocos superhéroes en asistir al funeral de una de las historias donde Buster Goldmore fallecía. White Filter, mejor conocido como William King, cuya profesión es ser fotógrafo, es hijo de Bowman, una parodia a Flecha Verde y una mujer de una mujer no identificada. Era un excelente arquero cuando creía que nadie lo estaba mirando. La gente lo ponía nervioso, como casi todos los demás. Su apellido King es un paralelo al apellido de Oliver Queen, y su nombre clave es una referencia al símbolo tradicional de la cobarde. Dom Donnie, cuya alter ego es de la muchacha conocida como Athena Tremor. Ocupación era una modelo de ropa. Es una hija estúpida, o de ese tipo de modelo de muchacha que a veces tienen ese concepto del estereotipo de la muchacha que no tiene cerebro, pero al mismo tiempo tenía super fuerza, que fue heredada de su madre, la princesa Poder, que supuestamente en teoría vendría a ser la parodia de Mujer Maravilla, y de Steve Trevor, que también resultaba siendo una parodia de Steve Trevor. En la continuidad posterior se había revelado que tenía una medio hermana en las vainas de la miniserie Ángel y Mono, volumen 2, número 1. Ella todavía es hija de la princesa Poder. Sin embargo, se revela que su padre es en realidad el profesor Tío O'Day. Poco tiempo después de la muerte de la madre de Angel, el profesor O'Day se reconcilió con la princesa Poder y se reunió con Athena y con Ángel juntos. Como Dom Donnie, Athena se describe como una fuerte chica, como un güey y casi tan inteligente como sus padres. Irónicamente lleva el nombre de la diosa griega de la sabiduría Atenea, aunque su apellido Tremor se da en la continuidad más reciente en su aparición más reciente. Ella sigue siendo la hija del profesor O'Day y no de Steve Tremor como tal. Otras versiones: Los 5 superiores. Durante los acontecimientos de la miniserie limitada a Villanos Unidos, los 5 inferiores fueron homenajeados con un grupo de supervillanos que tentativamente se le conoce como los 5 superiores. Cada uno de los miembros tiene habilidades de sus contrapartes de los E5, pero a diferencia de sus contrapartes, tentativamente son lo contrario a sus acciones. Son completamente malvados, son personajes serios y con un estilo más moderno. Entre ellos son Tremor, contraparte de Adam Warman; Hindenburg, contraparte de Blim; Split-Shot, contraparte de Will Feather; Marv, contraparte de Dom Donnie; y Juggler, contraparte de Merryman. Poco se ha visto de estos personajes, a excepción de un panel de las vainas que ya mencionábamos de Villanos Unidos número 4, con algunas fotos de ellos en segundo plano en el mismo número. Están entre los villanos que se encuentran encarcelados en la miniserie Rumbo a la Salvación. Juggler es uno de los pocos villanos enviados para recuperar la tarjeta
Get Out of Hell Free que le dieron a los 6 secretos. Quizás esa tarjeta es muy conocida por ser relacionado a una historia que hemos visto recientemente en la película Suicide Squad Head to Pie. Apariciones en otros medios, aunque aparecieron en segundo plano a modo de cameo, fueron simplemente mencionados, donde estos serán parte de una lista de otros personajes junto a los Metal Men, los Turkish Brigade y la monstruosa social maldad en un episodio musical de la serie animada Batman el Valiente titulado Mage King of the Music Meister. Me imagino que deben conocerlo como el caos del maestro de música, el famoso Mustard Meister que ponía a cantar a Batman y que después sería reutilizado esta persona en las series de Arrowverse. Premios y reconocimientos. La serie y los personajes han sido reconocidos por sus publicaciones, siendo galardonados incluso con un premio Ali Award de 1966, un premio que equivale también a los premios Eisner, ¿no? Al mejor título de humor y como parodia. ¿Les gustó el video? ¿Quieren saber más de este tipo de curiosidades, top, biografías DC? Pues solo tienen que hacer una cosa: suscríbanse a nuestro canal, dando a la campanita que no se pierdan de nuestras publicaciones, compártalas con tus amigos y dale like a las mismas. Y recuerden, suscríbanse a nuestras redes sociales en Facebook, Amino, Instagram, Patreon, Twitter, y recuerden, sigan siendo felices. Black Hawk les dice hasta la vista.